Bueno, en este video vamos a estudiar lo que es la composición de dos funciones. En este caso vamos a decir que la composición se refiere a una operación entre dos funciones. Esa operación nosotros la vamos a reconocer porque nos dan este simbolito que es como una bolita. Digamos, este simbolito significa la composición de dos funciones. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la composición de funciones, vamos a leer f composición g de x. Ahora, ¿qué es f composición g de x? Ok, por definición de composición de funciones, f composición g de x es f de g de x. Ok, f de g de x, esa es la definición de composición de dos funciones. Entonces, para que nosotros podamos encontrar cuál es la composición de dos funciones, es preciso que a nosotros nos den los criterios de las dos funciones que nosotros que se quieren componer. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos en el folleto nos dicen que f de x es igual a x más 3 y que g de x es igual a 3x menos 7. Con base en esa información nos están pidiendo que determinemos cuál es el criterio de f composición g de x. Entonces, partiendo de la definición que estamos trabajando aquí arriba, si nosotros sabemos que f composición g de x es igual a f de g de x, entonces empezamos a trabajar aquí. O sea, esto es pura definición. Ya sabemos que f composición g de x es lo mismo que f de g de x. Ahora, vienen varios detalles. El primero, ¿quién es g de x? G de x va a ser lo que nos dicen en esta función, por eso obviamente nos tienen que decir el criterio de la función, tanto de f como de g. Entonces aquí nosotros decimos que esto es f y g de x. ¿Quién es g de x? G de x es 3x menos 7. ¿Ok? Entonces lo ponemos ahí. Y ahora tenemos que decir quién es la f de 3x menos 7. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es evaluar la función g en la función f. Es decir, tenemos que sustituir la función g en la función f. Ahora, ¿cómo se sustituye la función g en la función f? Pues simple y sencillamente nosotros tenemos que meter esta función en esta. Entonces, a la hora de hacer eso, yo lo que tengo que hacer es cambiar la x o las x, porque a veces hay criterios que tienen más de una x en su criterio, digamos, en su fórmula. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir toda esta función aquí, a donde está la x de la función f. Es decir, quedaría 3x menos 7, preferiblemente entre paréntesis, porque cuando hay cuadrados y negativos y todo esto, pues obviamente afecta un poquito. Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a x más 3, pero obviamente no voy a escribir x, voy a escribir 3x menos 7 más 3. ¿Ok? Más 3. Ahora, esto hay que resolverlo un poquitito. Entonces aquí nosotros decimos que esto es 3x y menos 7 más 3 queda menos 4. Y esto que está aquí corresponde al criterio de f composición g de x que estábamos buscando. ¿Ok? Ahora, obviamente hay que tener cuidado con el tema de los cuadrados y todo eso. Es importante también resaltar aquí que la composición no es conmutativa, es decir, no es lo mismo que yo haga f composición g a que haga g composición f. Eso nos va a dar cosas diferentes. Ahora vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 que tenemos ahí en el folleto nos está dando el criterio de la función f de x, que dice que es x más 7, y nos dice que g de x es x al cuadrado. Y con eso tenemos que determinar dos cosas. Ok, ahí nos están pidiendo que determinemos quién es el criterio de f composición g, y además nos piden que determinemos quién es f de g de menos 5, f composición g de menos 5. Entonces ahí nos están pidiendo dos cositas. Entonces vamos a trabajarlas por partes.
Primero vamos a trabajar el criterio de f con posición g. Obviamente el criterio de f con posición g de x es este, ¿ok? Que es lo mismo que f de g de x. Ahora, buscamos primero, ahorita hacemos esto. Vamos a buscar primero quién es g de x. G de x sería x al cuadrado, ¿ok? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir la x al cuadrado en la x de f. Es decir, hay que sustituir esta función aquí. En lugar de la x, yo voy a escribir lo que hay aquí. Entonces, me quedaría, y ese sería el resultado. Entonces, aquí me quedaría x más 7, pero obviamente como estoy sustituyendo g en f, entonces en lugar de escribir x, yo voy a escribir lo que dice aquí g. Entonces quedaría x al cuadrado más 7. Ese es el criterio de la función f con posición g. Y ahora ahí mismo nos están pidiendo que determinemos quién es f con posición g de menos 5, me parece. Ajá, de menos 5. Entonces, como este es el criterio de f con posición g, esto no es más que calcular la imagen de menos 5 en esta función. Es decir, menos 5 al cuadrado más 7. Eso sería 25 más 7, serían 32. Y ese sería el resultado del ejemplo número 2. Este es el criterio y este es el valor de la imagen de menos 5 bajo el criterio de f con posición g. Pero obviamente para hacer esto nosotros teníamos que primero tener el criterio de f con posición g. ¿Ok? Ese sería el ejemplo 2. Y ahora con el ejemplo 3. Vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice... Este está un poquito más elaborado. Voy a borrar un poquito aquí para tener más espacio. Es más, voy a borrar esto también. El ejemplo 3 dice f de x es igual a x a la 2 menos 3x más 2. Y g de x es igual a x más 6. En este ejemplo nos están pidiendo que determinemos quién es f con posición g. Entonces, si a nosotros nos piden que determinemos quién es f, el criterio de f con posición g, lo que nos están pidiendo es que determinemos quién es esto. Entonces, obviamente, ya sabemos que esto es lo mismo que f de g de x. Ahora, ¿quién es g de x? G de x ya nos lo están dando. Nos están diciendo que es x más 6. Entonces ahí yo vengo y hago que esto es f de ¿quién? De g de x, pero g de x es x más 6. Y ahora viene un detalle muy importante. Tenemos que sustituir esto en las x de la función f. Ahora la función f es esta. Entonces, como yo tengo que venir y sustituir esta función aquí, ¿ok? Entonces, yo tengo que sustituir todas las x de f por lo que dice aquí. Como aquí dice x más 6, entonces yo tengo que poner x más 6 al cuadrado menos 3 por x más 6 más 2. Ahora, si aquí dijera, por ejemplo, 2x más 3, entonces aquí sería 2x más 3 al cuadrado menos 3 por 2x más 3 más 2. Entonces aquí, obviamente, vamos a sustituir estas x, estas x, y esta la vamos a cambiar por esto que dice aquí. Es decir, esto se pone aquí y aquí. Y obviamente se tiene que poner entre paréntesis por ser operaciones que van al cuadrado y por ser operaciones que hay una multiplicación con el coeficiente menos 3. Entonces a la hora de hacer eso, voy a correrme para acá, correrme un poquito más para acá, sería x al cuadrado, pero ¿quién es x? X más 6. Entonces x más 6 al cuadrado menos 3 por x, pero ¿quién es x? X más 6, ¿ok? Más 2. Y entonces obviamente esto no puede quedar aquí. Esto hay que resolverlo a través de fórmulas notables y toda aquella cosa que ya se había trabajado en años anteriores. Nada más a modo de repaso, voy a escribir por aquí la fórmula notable a más b al cuadrado, ¿verdad? A más b al cuadrado es a la 2 más 2ab más b cuadrado, que es una formulita notable que se usa para desarrollar expresiones como estas que están aquí. Entonces esto sería a al cuadrado, sería x al cuadrado
más 2ab, ¿ok? Es decir, 2 veces este por esto, o sea, en teoría se multiplican estos dos y luego por 2, entonces 6x por 2, 12x, más 6 al cuadrado, que es 36, menos 3x, ¿cierto? Y 3 por 6, 18 negativo, obviamente, ¿verdad? Más 2, ¿ok? Y entonces aquí esto nos queda x al cuadrado, 12x menos 3x, eso estaría dándonos 9x, 36 menos 18 estaría dando 18 más 2 serían 20. Y este es el criterio de F composición G. Esto, digamos, es lo que andamos buscando en ese primer punto. Además, en ese puntito nos están pidiendo que determinemos cuál es el valor de F composición G de F composición G de 5, me parece, de 5. Entonces, obviamente, andamos buscando la imagen de 5 en este criterio que acabamos de buscar. Entonces es simple y sencillamente sustituir las x por 5. Entonces quedaría 5 al cuadrado más 9 por 5 más 20. Entonces esto sería 25 más 45, 25 más 45 más 20. Esto estaría dándonos 90. Y este es el valor de F composición G de 5. Y ahí tenemos las dos cositas que nos estaban pidiendo en ese ejercicio. Y por último, vamos con el último ejercicio de esa lista de ejercicios de ejemplos que tenemos ahí. Hace falta el de la gráfica, ahorita lo voy a hacer también. En ese último ejemplo que nos piden, por lo menos con carácter numérico, digamos de algebraico, que nos dan dos términos, creo que es el ejemplo 4 más bien, no es el 5. Dice que f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 10. Y nos dicen que g de x es 1 menos 2x. Nos piden que determinemos cuál es el criterio de f composición g. Entonces lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que f composición g de x, que es el criterio, es lo mismo que f de g de x. Pero nosotros venimos aquí y decimos, ok, ¿quién es g de x? G de x ya lo están dando, obviamente. Aquí nos están diciendo que g de x es 1 menos 2x, ¿ok? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, ojo, hay que sustituir g en f. Entonces, como yo voy a sustituir g en la función f, todas las x de f, que son estas dos, las tengo que cambiar por lo que dice aquí, entre paréntesis. Si aquí dice Jorge, entonces Jorge al cuadrado menos 3 por Jorge más 10. Si aquí dice 10x menos 1, entonces 10x al cuadrado menos 3 por 10x más 10. O sea, lo que hay aquí es lo que se tiene que poner aquí siempre con paréntesis. Entonces, a la hora de hacer ese cambio, a nosotros ya ese sería, digamos, el resultado. Ya no se pone ni f ni nada. Entonces aquí sería x al cuadrado, pero ¿quién es x? 1 menos 2x al cuadrado menos 3 por 1 menos 2x más 10. ¿Ok? Y ahora sí, cuando ya tenemos esto, tenemos que desarrollar esto a través del uso de las fórmulas notables que ya conocemos. Entonces aquí sería el cuadrado del primero sería 1 menos, multiplicamos estos dos y el resultado por 2. ¿Cuánto sería 1 por 2x? Sería 2x. Y 2x por 2, 4x. Siempre se multiplican ellos dos y luego el resultado se multiplica por 2. Eso es lo que se pone aquí. Más, ¿ok? El cuadrado de esto, que sería 4x a la 2. Recordemos que en el caso de la fórmula notable, si aquí dice menos, aquí se pone menos. Si aquí dice más, aquí se pone más. Y en este segundo término siempre es un más. Ahora aquí, menos 3 por 1 sería menos 3. Y menos 3 por menos 2x sería más 6x. Eso más 10. ¿Ok? Y ya casi terminamos. Ahí nada más nos queda una simplificación de términos semejantes. Que en ese caso sería
4x a la 2 que queda solito. Aquí sería el menos 4x con el 6x que quedaría un 2x solito, ¿verdad? No hay ningún otro x. Y aquí sería 1 menos 3 que da menos 2. Y menos 2 más 10 quedaría 8. Ese sería el criterio de la función, el criterio de la nueva función f con posición g. Y ahí también nos piden que determinemos cuál es el valor de f con posición g de menos 3. Que en ese caso ahí lo que tenemos que hacer obviamente es sustituir la x por menos 3. Entonces sería 4 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 8. Entonces aquí sería 9 por 4, 9 por 4 sería 36, menos 6 más 8, entonces eso sería 38. Y ese sería el resultado de esa operacioncita que corresponde a la composición de estas dos funciones que están aquí. Usualmente para efectos de examen de bachillerato, bueno, imagino que de Faro también, que viene siendo prácticamente lo mismo, les van a preguntar un criterio cuadrático con un criterio lineal. Entonces es como lo más común, ¿verdad? Pero igual no sabemos, mejor practicar con todos. Y finalmente tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica donde nos están pidiendo que determinemos, si no me equivoco, un valorcito ahí. Medio voy a dibujar un poquitito la gráfica, nada más para tener una idea. No la voy a hacer perfecta, obviamente, pero sí una idea de la grafiquita para efectos de este ejercicio que nos están dando aquí, que es un ejercicio interesante, la verdad. Es un ejercicio bastante interesante y como dije, no le voy a hacer mucho detalle a la gráfica. Nada más para tener ahí un poquitito la idea. Según el dibujito, esto es menos 2, esto es menos 1, esto es 1, esto es 6, ustedes tienen el dibujo ahí, esto es 4, y yo supongo que esto es 3, no lo tengo aquí a mano exacto, pero obviamente no está, como ustedes pueden ver, la gráfica no está hecha a escala. Entonces esto imagino que es 1. No lo tengo aquí a mano para ver si la compu me permite determinar ese numerito. Ya vamos a salir de dudas, a ver si ese número es el que yo pienso que es. No, este es 2, esto es 2, 3 y 4, obviamente. Disculpen ahí el tema de la escala, no está perfecta. Pero en este ejercicio nos están dando esta gráfica y también nos dicen que g de x es 3x a la 2 más 6. Ahí nos están dando dos funciones. El tema aquí es que nos están dando la función f, esta es f, en forma gráfica y la función g en forma algebraica. Obviamente nosotros sabemos que las funciones se pueden dar de diferentes formas. Se pueden dar en forma gráfica, en forma algebraica, se puede dar a través de una representación simbólica, tabular, lo que sea. Entonces aquí nos están dando dos funciones, una función f y una función g. Y con base en la información que nos dan ahí, nos piden que determinemos cuál es el valor. Voy a sacar dos de la lista que viene ahí, voy a sacar dos. Nos dicen que determinemos cuál es el valor de g con posición f de menos 1. Y además, g con posición f de sería 3. ¿Ok? Creo que la gráfica, para sacar esto me hace falta hacerle la colita aquí un poquito. Obviamente, si no, no vamos a poder. Sería menos 6, si no me equivoco, menos 4. Ahí está. Esa es la gráfica que ustedes tienen ahí en el material. Entonces,
Es muy sencillo. Partiendo de la definición, obviamente no tenemos el criterio de f, es una función a trozos, pero nos da la gráfica. La definición la podemos aplicar aquí mismo. ¿Qué es g composición f de menos 1? Y pues esto es g de f de menos 1, por definición. Ahora, de adentro hacia afuera, vengo y les pregunto, ¿quién es f de menos 1? F de menos 1 es la imagen de menos 1 en la función f. Entonces, en la función f, que es la que nos dan gráficamente, ¿quién es la imagen de menos 1? La imagen de menos 1 es 2. Solo con ver la gráfica, entonces ya yo sé que el resultado de esto que está aquí adentro es 2. Entonces esto es g de 2. Y g de 2 es la imagen de 2 en la función g, es decir, es sustituir aquí por 2. Entonces quedaría 3 por 2 al cuadrado más 6, nada más. Entonces esto sería 4 por 3, 12 más 6, 18. Ese es el resultado. Y siguiendo con la misma línea, vamos por el otro lado. Aquí sería g de ¿quién? De f de 3. Pero ¿quién es la imagen de 3? De la imagen de 3 en la función f, ¿verdad? Obviamente sería menos 4. Entonces esto es g de menos 4. Y ahora nos queda la imagen de menos 4 ¿en quién? En g. Entonces es sustituir en g. Entonces sería 3 por menos 4 al cuadrado más 6. 16. Esto sería 16 por 3, 48. Más 6 sería 54. Y ese sería el resultado entonces de ese ejercicio. Entonces espero que hayan comprendido bien lo que es el proceso de la composición de funciones. Tanto cuando nos dan los dos criterios, ya sea los dos lineales, como los primeros ejemplos, o un criterio lineal y uno cuadrático, que cuando se realiza el procesito es utilizar la fórmula notable, y eso pues también lleva su procedimiento. Y este último ejemplo, que también es frecuente en preguntas de bachillerato, que involucra la composición de funciones a través de la interpretación de una gráfica y de un criterio dado en forma algebraico. Muchas gracias.